Muy buenos días. En honor al tiempo, habíamos previsto media hora para el proceso de acreditación, pero entendemos que ya todos los inscritos están presentes, entonces quisiéramos arrancar. Me presento, yo soy Cintia Delgado, trabajo en la línea de fomento en la investigación del programa Prociencia. Me acompañan las compañeras que son oficiales de proyectos, Verónica Mesa y Diana Romero. También para los que ya tienen proyectos en ejecución con nosotros, nos están acompañando otros oficiales que estarán en el transcurso de la mañana trabajando y apoyando también el taller, ¿verdad? Como es de conocimiento, lanzamos la tercera convocatoria en el marco del programa Prociencia, del cofinanciamiento para proyectos de investigación. La intención del taller es hacer un resumen de las principales características de las guías de bases y condiciones, y de alguna manera el punto principal para nosotros es poder conversar y atender un poco a cada consulta, a cada duda, a cada situación que ustedes estén trayendo desde sus instituciones, ¿verdad? A modo de curiosidad nada más, quisiera saber quiénes son aquellos que no han tenido ninguna aproximación a estos fondos, es decir, no tienen ningún proyecto, están vinculados a algún proyecto con el CONACYT, que todavía no están vinculados, que todavía no tuvieron ningún tipo de conocimiento o aproximación de cómo funcionan el cofinanciamiento de estos fondos. Es la primera vez que van a leer nuestras guías y de alguna manera empezar a postular propuestas, ¿verdad? Es solamente para poder tener un poco más de precisión al momento de mencionar algunas palabras y algunas siglas, tal vez, ¿verdad?, que para nosotros está un poco ya inserto y lo vamos mencionando sin detenernos a explicar de qué estamos hablando, ¿verdad? Como les mencionaba, la intención de la mañana básicamente es contarles un poco cómo estamos con la línea de fomento de investigación, cuánto es el dinero que ya está invertido, cuántos proyectos son los que están en ejecución, hacer un resumen de las guías de bases y condiciones actuales, también explicar el paso a paso. En líneas generales no vamos a hacer una postulación entera dentro del sistema, pero sí vamos a mostrar cómo ingresar, dónde revisar los sistemas de ayuda, y principalmente cuál es la estructura que estamos pidiendo para los proyectos en esta convocatoria. También el registro de organizaciones que se lanzó hace una semana aproximadamente. El registro de organizaciones, como ustedes saben, es una herramienta que ya estábamos trabajando hace tiempo y lo veníamos mencionando ya en actividades anteriores. Al llegar en ese punto le vamos a explicar los motivos por los cuales tenemos esta herramienta y pedimos el apoyo de todos para que podamos utilizarlo, y sobre todo el motivo por el cual pensamos que con la convocatoria de proyectos ya se hacía una necesidad que no podíamos seguir posponiendo, ¿verdad? Y finalmente el espacio para preguntas y pareceres, ¿verdad? Considero que tenemos que dejar el mayor tiempo posible para ese momento, por ello que vamos a ir un poco rápido, más que rápido, sin detenernos en algunos puntos, y les pediría que podamos dejar las preguntas para el momento final, ¿verdad? Como les mencioné, el fondo de proyectos, vamos por la tercera convocatoria. Esta sería la tercera convocatoria. La primera la habíamos hecho en el 2013, la segunda en el 2015. Actualmente todos los proyectos que están en ejecución suman 536 de las distintas modalidades, ¿verdad? Habíamos trabajado con 4 grandes modalidades: la de iniciación de investigadores, los proyectos institucionales, los asociativos y los de enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. Actualmente estos proyectos están en andamiento. Tenemos aproximadamente 30 a 35 proyectos que han logrado el cierre definitivo de sus informes, y ya podemos dar por culminados esos proyectos, pero tomando el total en ejecución nos damos cuenta que más de un 95% está vigente, y estamos trabajando con todos, ¿verdad?, para que estos proyectos lleguen y puedan tener un cierre adecuado. La meta de este componente, como ustedes saben, el programa Prociencia es un gran proyecto, es financiado por los fondos del FONACIDE, y como proyecto y programa actual también tiene metas, ¿verdad? La meta para la línea de cofinanciamiento de proyectos es de 638 proyectos, es decir que nos faltan casi 100 proyectos todavía, ¿verdad? Entonces es uno de los motivos de esta nueva convocatoria, ¿verdad? Solo a modo de comentario, explicarles que la distribución de los proyectos según las áreas, tenemos
más de 100 proyectos en salud, luego en medio ambiente, sistemas políticos y sociales, agricultura, son las grandes áreas que están con una cantidad mayor de proyectos en ejecución, ¿verdad? Entonces son informaciones que lo vamos a dejar también a la vista en el sitio de la convocatoria, de manera que ustedes puedan ir mirando. Y aprovecho esta información para comentarles que también contamos con la herramienta de datos abiertos que está en el sitio web. En esa herramienta ustedes pueden entrar y empezar a buscar cuáles son los proyectos que están en ejecución. Tiene todo un sistema de búsquedas por palabras clave, pueden buscar por área de la ciencia, por modalidad, por institución, por costos y bueno, de repente para poder hacer esa búsqueda y sobre todo para que ustedes tengan la tranquilidad de que la propuesta que están escribiendo ya no sea una propuesta que tenga un primo, un hermano o similar, ¿verdad? Que ya esté en ejecución, ¿verdad? Esto ya sería en una clasificación un poco más detallada, que son los NAPs. También se puede ver que salud, sistemas políticos, agricultura y medio ambiente es el que lidera con una cantidad alta de proyectos, ¿verdad? Y bueno, entrando ya a lo que hace referencia a la nueva convocatoria, tuvimos cambios, hemos hecho cambios en las modalidades que actualmente solicitamos para los proyectos. Actualmente las 4 modalidades disponibles son investigación básica, investigación aplicada con enfoque CTS y mantenemos el de iniciación de investigadores. Las características principales. No me quiero detener mucho en la conceptualización de lo que es investigación básica e investigación aplicada. Ustedes son los principales conocedores de los conceptos de tipos de investigación. Nosotros no queremos entrar en ese detalle, sí en explicar cuáles son las características y los requerimientos de cada una de las modalidades, ¿verdad? Sí que mencionarles que para el concepto que nosotros manejamos en la guía de bases y condiciones nos basamos en el manual de Frascati. Entonces para poder definir lo que es investigación básica y aplicada tomamos el concepto de este manual, ¿verdad? También lo colgamos, lo tenemos disponible en el sitio de la convocatoria. Investigación básica, el monto total actualmente es de 500 millones. También ahí hemos hecho algunos cambios. Para los que ya tienen proyectos en andamiento, conocen que en las convocatorias anteriores llegábamos a 900 millones. A esta convocatoria le hemos puesto límites en estas modalidades de 500 millones de guaraníes. Y también tenemos que disminuir un poco la duración posible de los proyectos. Como ustedes saben, el programa Prociencia arrancó en el 2013 y solamente podemos ir hasta el 2020. Entonces eso quiere decir que para septiembre, idealmente para agosto del año 2020, nosotros tenemos que empezar a hacer los cierres de todos los contratos que están en el marco del programa Prociencia. De allí que ahora bajamos un poco de 24 meses, que en las convocatorias anteriores podían durar los proyectos, estamos pidiendo que lo puedan hacer en 18 meses. O sea, que trabajen y planifiquen sus proyectos hasta 18 meses, ¿verdad? Este es el caso de investigación básica. Y otro detalle es que hemos puesto unos topes al presupuesto disponible en el CONACYT para la línea de financiamiento de proyectos. Del monto disponible, el 20% va a ser utilizado para el financiamiento de proyectos de investigación básica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegamos al cierre del proceso de evaluación de pares, vamos a tener que hacer una etapa de selección de proyectos en los cuales vamos a tener que hacer un ranking, o es decir, según los puntajes obtenidos, y ver hasta dónde, hablando un poco mal, ver hasta dónde llega el dinero, ¿verdad? Entonces, aproximadamente en la línea estamos con 8 millones de dólares, el 20% de 8 millones de dólares es lo que estaríamos destinando a los proyectos de investigación básica, ¿verdad? Que por supuesto cumplan con los requerimientos de la etapa de evaluación. Para el caso de proyectos de iniciación de investigadores, el monto no varió, seguimos con 90 millones de guaraníes, pero la duración del proyecto tiene que ser de 12 meses. Les pedimos que puedan planificar pensando en 12 meses la ejecución de estos proyectos. Para ambas modalidades, tanto para investigación básica como para iniciación de investigadores, las áreas de la ciencia son todas, es decir, no tenemos ningún tipo de sector identificado para estas modalidades.
es decir, puede ser en cualquiera de las 6 áreas de la ciencia, siempre utilizando la distribución que establece el manual de Frascati, ¿verdad? Eso también dentro de la plataforma, en el formulario de postulación ya está disponible, es decir, ustedes van a tener que ir seleccionando nada más a qué área de la ciencia responde su proyecto y avanzar con la redacción del mismo, ¿verdad? Para iniciación de investigadores, el porcentaje establecido es del 10%. Luego tenemos investigación aplicada, también, al igual que investigación básica, el concepto que utilizamos es el del manual de Frascati. El monto a financiar disponible es de hasta 500 millones de guaraníes. ¿Por qué menciono la palabra hasta? Porque realmente es el límite. CONACYT puede financiar hasta 500 millones, pero eso no significa que el proyecto no pueda tener un costo más alto o un costo menor. Eso ya, si es un costo más alto, ya depende de la institución proponente y de sus asociados disponer de los fondos necesarios, y si es un costo menor, tampoco es un inconveniente, ¿verdad? No necesariamente estamos esperando proyectos que sean de 500 millones exactos, ¿verdad? La duración máxima es de 18 meses, al igual que investigación básica. Investigación aplicada con enfoque CTS, lo que queremos es diferenciar aquellos proyectos que directamente están buscando solucionar problemas problemas sociales. Entonces les pedimos que analicen cada una de las modalidades y según el alcance de los proyectos y del proyecto que están redactando y sobre todo de sus resultados esperados, ustedes puedan identificar a qué modalidad deberían de postular, ¿verdad? También el monto disponible es de hasta 500 millones y la duración de 18 meses. El presupuesto disponible para esta modalidad es del 20% sobre el total. Eso también es otro, a modo de recomendación, es otro indicador, ¿verdad? Hay que darnos cuenta en qué modalidad tenemos un poco más de presupuesto disponible, ¿verdad? Al momento de redactar y sobre todo de escoger la modalidad en la cual van a postular, ¿verdad? El cambio que hemos incorporado en estas dos últimas modalidades, tanto aplicada y aplicada CTS, es que CONACYT ha establecido unos sectores priorizados. Y estos sectores tienen nuevamente temáticas. Esto está detallado en la guía de bases y condiciones de estas modalidades y también en la página web, ¿verdad? En el primer comunicado que habíamos lanzado hace 2 semanas. Esa es la diferencia de las otras dos modalidades. Al momento de postular, además de decir a qué área de la ciencia responde mi proyecto, voy a tener que también fundamentar cuál es el sector al que voy a apoyar o al que voy a buscar entregar una solución, ¿verdad? Ese es un detalle nuevo de esta convocatoria, ¿verdad? Los sectores priorizados, son agropecuario, educación, salud, medio ambiente, energía, industria, manufactura, construcción y TICs. Sí les pido que verifiquen las guías porque otra vez cada sector tiene temáticas. Entonces, al momento de redactar el proyecto tengo que empezar a identificar a qué sector y a qué temática me voy a dirigir y generar una fundamentación, ¿verdad? Al igual que hacíamos en las convocatorias anteriores cuando fundamentábamos a qué sector del libro blanco responde el proyecto, ¿verdad? En este caso ya no usamos el libro blanco, hemos establecido directamente una lista de sectores. Lo que les pedimos es que analicen y fundamenten cómo el proyecto va a generar un impacto en los mismos, ¿verdad? Los criterios de evaluación, también mantenemos los criterios de años anteriores: relevancia de la propuesta de investigación, metodología y calidad de la propuesta, capacidad y trayectoria del equipo de investigación, aplicabilidad y aproximación a la solución del problema planteado, viabilidad y factibilidad, estrategia de comunicación planteada. Cada uno de estos criterios tiene un desglose dentro de la guía de bases y condiciones de cada una de las modalidades y tiene un peso mínimo y un peso máximo. Entre modalidades hay pesos distintos. Entonces, al momento de hacer la lectura de las guías, ustedes tienen que tener muy en cuenta, una vez que ya seleccionaron la modalidad, cuáles son los pesos para cada una de las dimensiones. Las guías mencionan que para poder avanzar en el proceso de evaluación, en cada dimensión yo tengo que obtener un mínimo. Es decir, no recuerdo en memoria los pesos, pero digamos que en relevancia, acá me ayudan, digamos que en relevancia el puntaje máximo es de 20 puntos y el mínimo es de 16.
Para que yo avance en el proceso, mi proyecto tiene que lograr en relevancia al menos 16 puntos. Entonces, de acuerdo a los criterios y a los pesos, también tienen que tener mucho cuidado al momento de redactar la propuesta, ¿verdad? Por dar un ejemplo, en iniciación de investigadores es una modalidad que busca generar nuevas líneas de investigación en una institución o busca ayudar a aquel alumno de posgrado, de maestrías y doctorados para el desarrollo de su tesis, ¿verdad? Entonces, al momento de conformar mi equipo, yo tengo que entender que tiene que haber un tutor, que tiene que haber un alumno en formación, y de acuerdo a eso voy a tener un mayor o menor puntaje en cuanto a la capacidad del equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la modalidad y dependiendo de la propuesta, ustedes también tienen que analizar, hacer como una autoevaluación, ¿verdad? Considerando los criterios que ya están establecidos, cómo yo me calificaría teniendo en cuenta la redacción de mi propuesta, ¿verdad? Esto es como unas lecciones aprendidas de las convocatorias anteriores, ¿verdad? Que de repente nos preocupamos mucho de la metodología, pero no cuidamos las otras dimensiones de evaluación. En líneas generales, el periodo de postulación es del 22 de enero, arrancamos el lunes y estaríamos cerrando el 2 de abril a las 3 de la tarde. Yo les invito a que ustedes desde ahora puedan primeramente sentarse con sus instituciones, ver cómo va a ser la gestión de los proyectos. Tenemos demasiada experiencia ya adquirida gracias a los 500 proyectos que están en ejecución. Las instituciones inclusive ya han instalado un mecanismo de gestión, una unidad, un equipo que directamente está trabajando con los proyectos que están siendo financiados. Entonces es importante que ustedes desde ahora se acerquen porque van a precisar la autorización de cada representante legal de la institución con la cual van a trabajar, ¿verdad? Van a necesitar tener acceso al equipo administrativo de cada institución porque van a tener que desglosar e identificar cuáles son los gastos que están vinculados a cada entregable de su proyecto, ¿verdad? Entonces es importante que desde ahora ustedes empiecen la comunicación interna porque el 2 de abril va a llegar sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Generalmente en convocatorias anteriores hemos tenido esa dificultad que se nos acabó el tiempo y empezamos con los pedidos de ampliación, de prórroga, y tal vez no es que no querramos pensar en algo así, pero impacta en todo el proceso, ¿verdad? El proceso de evaluación de estos proyectos es muy lento porque lo hacemos a través de pares internacionales que mínimamente nos demoramos. En la convocatoria 2013 nos demoramos 6 meses, en la convocatoria 2015 nos demoramos 4. Tenemos previsto que sea 4 nuevamente, pero esperemos poder disminuir esos tiempos, ¿verdad? Y cada prórroga que entregamos lo único que hace es que esa fecha de adjudicación se alargue y todos nos retrasamos, ¿verdad? Porque estaríamos llegando a un año más, los proyectos nos podrían estar arrancando a final de este año. Es todo un proceso, ¿verdad? También explicarles que la institución proponente ahora va a tener que estar registrada en una nueva herramienta que llamamos ROCTI, el registro de instituciones del CONACYT. Es muy interesante la herramienta porque el fin es permitir que la institución ya no tenga que volver a presentar toda la documentación legal y los datos para cada una de las convocatorias. Lo que nos sucedió en el 2013 y en el 2015 es que una misma institución o una misma unidad, nosotros llamamos institución proponente aquella que tiene personería jurídica, ¿verdad? Entonces, siempre menciono el caso de la UNA, más allá de que es la Universidad Nacional de Asunción, sus facultades son autónomas, entonces tienen personería jurídica y al final estamos hablando de 17 instituciones realmente, ¿verdad? A diferencia de otras universidades, yo sé que la Universidad Católica, por más que aunque tenga algunas sedes en el interior, no tienen personería jurídica. El rectorado es el único que puede firmar cualquier documento que sea un compromiso institucional, ¿verdad? Entonces es importante que también conozcamos cuál es la figura de cada una de nuestras instituciones de manera a saber dónde ir a pedir las firmas que vamos a requerir para cada una de las postulaciones. Entonces, para lograr todo esto es que creamos el ROCTI de manera que una institución declare quién es el administrador de todo su proceso y luego ya los distintos investigadores o directores de proyectos puedan seguir trabajando. No obstante, vamos a verlo esto en detalle. El
compañero Roberto Delgado luego de esta presentación va a hacer una demostración de cuáles son las funcionalidades del ROCTI, ¿verdad? El proceso de admisión. El proceso de admisión en años anteriores solamente se basaba en una revisión de documentación solicitada. ¿Qué hacíamos nosotros en el proceso de admisión? Verificábamos que la propuesta venga acompañada de toda la documentación que requerimos para determinar que es una institución proponente válida y para determinar, o mejor dicho, para poder entregar la información a los pares evaluadores y que los mismos puedan tener el insumo necesario, ¿verdad? Y todo eso lo hacíamos explicando cuáles eran los documentos requeridos para esta instancia, ¿verdad? En este momento también lo vamos a hacer de esta manera, pero otro de los puntos más resaltantes es que vamos a verificar el estado de ejecución de los distintos contratos que la institución ya tiene en vigencia. Es decir, para el 2 de abril nosotros vamos a sacar un estatus de cada uno de los contratos que tiene una universidad, una ONG, un centro de investigación. Y si no están al día, como se dice, ¿verdad? Todas esas propuestas van a ser no admitidas. Por eso que la importancia de empezar a conversar con el equipo de cada institución es cada vez mayor, ¿verdad? Yo sé que muchos de los investigadores tal vez no están en conocimiento de cuántos contratos están en vigencia en cada institución, pero eso lo podemos ir conversando. Cada institución tiene un oficial a cargo. Nosotros tenemos el manejo absoluto de cuál es el estatus de cada una de las instituciones. Entonces también estamos por detrás enviando los comentarios, explicándoles si hay retrasos o no, pero también necesitamos que ustedes cuiden ese detalle, ¿verdad? Porque yo creo que nadie quiere preparar toda una propuesta y que finalmente no sea admitida porque había sido nuestra institución no estaba cumpliendo ya un contrato vigente, ¿verdad? También el proceso de evaluación va a tener dos etapas. Una primera etapa, pero ya el equipo técnico ahí no tiene incidencia, ¿verdad? Nosotros llegamos hasta la etapa de admisión, de tildar que todos los documentos estén y de verificar que la institución sea una institución con personería jurídica y que dentro de sus estatutos o su misión figure el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo. Y por último, el estado de la cartera de cada una de las instituciones. Luego ya trabajamos con los pares internacionales. En años anteriores trabajamos con los pares de Argentina y con los pares de Uruguay. Recientemente, habrán leído las noticias, estuvo el presidente de México y el par de CONACYT de México. Estamos ingresando a una plataforma de evaluación internacional donde también contamos con pares de Colombia, Argentina, Uruguay, México, creo que Panamá también, Chile. Entonces consideramos que para esta evaluación vamos a poder integrar más sistemas para el proceso de evaluación. Entonces, para el proceso de evaluación ya se seleccionan a 2 personas que responden a la temática del proyecto y son ellos los que nos dan un retorno basándose en los criterios establecidos, pero también hemos colocado que se haga un análisis de si la propuesta fue bien postulada a la modalidad, es decir, que la propuesta corresponda a la modalidad a la cual solicitó ingresar, ¿verdad? Esos serían los 2 grandes momentos de la etapa de evaluación. Lo primero, verificar que la propuesta corresponda a la modalidad, y lo segundo, revisar ya según los criterios de evaluación, ¿verdad? Recordar nada más que el periodo que habíamos hablado máximo de ejecución de proyectos es de 18 meses. Podemos pensar en unas adendas, pero nosotros les pedimos que por favor puedan hacer esa planificación dentro de los 18 meses, por lo que ya les mencioné, ¿verdad? Que ya en el 2020 tenemos que cerrar la fase 1 de Prociencia. Y la de iniciación de investigadores en 12. Otro requisito de las guías es que los investigadores principales puedan cumplir al menos 10 horas de dedicación en cada uno de los proyectos. Esto es algo que queremos empezar a verificar. Los que ya tienen proyectos con nosotros o en ejecución van a saber que inclusive creamos todo un espacio dentro del sistema informático para la carga de cada miembro del equipo, su contrato, su dedicación y demás. Solamente es una manera de verificar realmente
cómo está el trabajo de cada uno de los investigadores y la dedicación que le están dando, ¿verdad? Bueno, este otro punto realmente es como un cambio, ¿verdad? Porque nos estaba sucediendo que había proyectos que estaban trabajando con otras instituciones para su desarrollo, es decir, tenían instituciones asociadas o instituciones vinculadas. Lo que hicimos fue unir los dos conceptos. Ahora solamente existe la palabra institución o la unión institución asociada, ¿verdad? Y ya ustedes nos dirán por qué la asociación. La asociación se puede dar porque van a intercambiar miembros de equipo de investigación, o se puede dar por el simple hecho de que van a usar la infraestructura edilicia, o van a usar el laboratorio, o en alguna actividad específica van a interactuar, ¿verdad? Entonces ahora solamente tenemos institución asociada y pueden ser en los dos niveles, ¿verdad? Puede ser de cohesión de equipos o directamente porque van a hacer un intercambio de algunas necesidades de las actividades del proyecto. En ese punto también explicar que en las guías anteriores no permitíamos que el investigador principal tenga vínculos con el asociado. Decíamos que el vínculo tenía que ser con la institución proponente. Esto cambiamos. Ahora el investigador principal también puede ser miembro de una de las asociadas. Lo que necesitamos es que definan el rol, que definan dentro del equipo de proyecto quién va a cumplir el rol de investigador principal. No recuerdo si está un poco más adelante, pero ya lo voy a mencionar. También las guías establecen que según modalidades, un investigador establece cuántos proyectos un investigador principal puede tener en ejecución de manera simultánea. Para aplicada CTS y básica es hasta dos proyectos en simultáneo. Para iniciación de investigadores, el tutor puede tener hasta 4. Y investigación de investigadores se exceptúa dentro de las demás modalidades. Es decir, yo puedo tener 2 proyectos de investigación básica más, no sé, 3 de iniciación. O sea, no contabilizamos los proyectos de iniciación para el investigador que está en las demás modalidades. Sí les pido que tengan en cuenta que vamos a considerar también los proyectos que ya están en ejecución actualmente. Es decir, si yo actualmente ya soy investigador principal de 2 asociativos, ya no puedo tener más proyectos, tengo que terminar esos asociativos y después volver a... Sí tenemos en cuenta que si son proyectos que ya están a punto de cerrar, de repente ya entregaron todo el informe final, solamente está ya en poder nuestro para hacer la evaluación final, eso sí consideramos ya proyectos en etapa de cierre, entonces no serían contabilizados, ¿verdad? Otro detalle de la modalidad de iniciación de investigadores es que sacamos todo lo referido a grado. Los investigadores en formación tienen que tener nivel de posgrado, es decir, tienen que ser en el marco de tesis de maestrías o doctorados, o tienen que ser personas que han culminado su nivel de posgrado dentro de los 3 últimos años, ¿verdad? Porque lo que buscamos es la generación de nuevas líneas de investigación o apoyar el desarrollo de estas tesis. Otro detalle que ya es un poco más administrativo, en las convocatorias anteriores pedíamos pólizas de seguros a todas las instituciones. Dejamos en claro que las pólizas no son requeridas para las instituciones públicas. Las instituciones públicas no tienen que prever un fondo para las pólizas, y las privadas dependerá del resultado de la evaluación económica financiera que aplicamos, ¿verdad? Dentro de la guía de ejecución, también la colgamos ahí en la sección de la convocatoria. Actualmente tenemos ya una guía de ejecución, que es un documento que rige a partir de la firma del contrato, que te explica el paso a paso de las diversas situaciones que se pueden dar o las diversas etapas que tenemos desde el inicio de ejecución de un proyecto hasta el cierre, ¿verdad? Y allí está detallado cuándo una institución